El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, hoy celebramos la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, que tradicionalmente se les ha llamado con este nombre a los abuelos de nuestro Señor. Son padres de la Virgen María. Y la Iglesia ha tenido como esta devoción de recordar a estos dos santos esposos de una manera especial. Ellos son los que van preparando la venida del mismísimo Dios. La Iglesia los recuerda como los abuelos, los santos abuelos del Señor. Y al igual que la Virgen, y al igual que todos los santos, de manera especial ellos, en el silencio de su vida, porque de suyo los nombres de los abuelos de Jesús no se sabe, se les pone este nombre por una tradición en la Iglesia. Son los que destacan ellos precisamente por este silencio. Un gran silencio envuelve el misterio de la encarnación. Nadie se da cuenta. Ese misterio que se realiza en las entrañas de la Virgen no tiene testigos. No tiene testigos. Ese misterio de alianza entre Dios y el hombre, no hay testigos. Y esa obra es que los padres de la Iglesia dicen que es como la segunda creación, es el brazo de Dios, dice también la Sagrada Escritura. Dios manifiesta el poder de su brazo. Es obra grandísima, decisiva para la historia del mundo. Fíjate, se hace en el silencio de unos corazones que aceptan la palabra. Y esa aceptación silenciosa, personal e íntima es la que transforma el mundo. Por eso viene muy a colación en la fiesta de estos santos este Evangelio que hemos escuchado. Este Evangelio de San Mateo, que contiene la segunda parte de la parábola del sembrador. Aquí el Señor, en breve síntesis, explica el sentido de la parábola. Una primera parte de esta parábola, cuando Jesús narra en sí la historia, se puede quedar como en la penumbra, con una interrogante. ¿Qué significa la parábola? La parábola es un cuento. ¿Qué significado tiene esa parábola? Y
Como la parábola, por ejemplo, del hijo pródigo, ¿no? Tiene un cuento, una historia, uno más o menos lo deduce. Pero ahí está, uno más o menos lo deduce. Aquí, Jesús en esta parábola del sembrador, no solamente narra la historia, y entonces uno puede deducir conclusiones, explicaciones. No. Jesús, a la narración en sí de la parábola, también nos ha explicado el sentido de la parábola. Y esto es lo que contiene el Evangelio. Y esta explicación, queridos hermanos, casi no necesita, como, valga la redundancia, explicación. Con la explicación de Jesús queda nítido el sentido de la parábola. El sentido de la parábola. Aquí nuestro Señor nos está revelando de manera popular cómo de alguna manera existen 4 grupos de personas en el mundo. Hay 4 tipos de corazones. Para Dios, como que no hay más. No hay más. No hay más disposiciones. Como uno, fíjate aquí lo precioso, dice: vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Y así empieza. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, es lo primero. Lo sembrado, dicen, al borde del camino. O sea, hay 4 tipos de... en la parábola Jesús explicó que salió el sembrador a sembrar, ¿no? Y este sembrador, camino al campo, se le deja caer semilla en la carretera, en el camino. Esa es la primera historia. Lo segundo es cuando cae en un terreno pedregoso. Lo tercero, cuando cae entre mala hierba, entre espinas. Y lo cuarto es cuando cae ya en la chacra, en el campo, en tierra buena. La semilla es la palabra, es Dios que nos habla. ¿Cómo se acoge esta palabra? ¿Cómo se acoge? Fíjate que nuestro Señor, con la visión que tiene del mundo, pues aquí está la sabiduría de Dios encerrada. Con una parábola, que aquí está la explicación, no hay que complicarla. Nos va diciendo cómo puede ser a nuestra disposición interna. Y dice, la primera puede darse de aquellos que escuchan la palabra de Dios sin entenderla. Eso es lo sembrado al borde del camino. Una brevísima aclaración, aquí no es que no lo entiendan. ¿En qué sentido? No está diciendo como que, bueno, yo no entiendo inglés o no entiendo un idioma extraño y entonces, claro, yo escucho la palabra de Dios, el mensaje de Dios en un idioma distinto. Y no se trata de eso. No se trata de algo intelectual, que eso sería una carencia. Ahí no hay responsabilidad. Si yo no entiendo, es un problema intelectual. No, aquí lo que está diciendo el Señor es del que no acoge, no quiere acoger. Entender la palabra de Dios no se refiere en el conocimiento en la Biblia, no se refiere solamente a un acto intelectual, es algo de la voluntad. O sea, traducido a nosotros, es que dice, si uno escucha la palabra sin entenderla, habría que decir, si uno escucha la palabra del reino y no quiere aceptarla.
Aquí dice el Señor, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Aquí está hablando, queridos hermanos, que puede haber personas que no quieren escuchar a Dios, su palabra, porque el demonio los tiene dominados. No por una posesión, que eso es un caso raro y extremoso, sino porque el demonio los tiene dominados en el pecado y son felices pecando. Esta es la cosa. Viven felices en el pecado y la palabra de Dios rebota en su corazón. Son los que no quieren para nada escuchar a Dios. Misterio, pero lo dice Jesús. Hay quienes no quieren. Otros quieren, dice el terreno pedregoso. Son los que quieren escuchar, con alegría escuchan, se entusiasman, pero, dice, son inconstantes. Y a la menor dificultad o persecución por la palabra, sucumben. Cuando llega la hora de sacrificarse por el Señor, de hacer un pequeño sacrificio, no pueden. Siguen a Jesús solo hasta el domingo de Ramos, no hasta el Viernes Santo. Eso suelen decir también los santos. Es decir, aquí el Señor nos dice que la palabra de Dios nos va a comprometer la vida y va a exigir sacrificios, grandes o pequeños, pero exige sacrificios. Es una gran alegría, pero también hay sacrificio. Va a haber dificultad, va a haber persecución. Aquí lo dice Jesús. Y en la dificultad y en la persecución hay que ser constante. No dejarse llevar de esa tentación del corazón que solamente quiere a Dios en los momentos agradables. Muchos, por esto, no perseveran. No perseveran. Lo tercero, lo que cae entre zarzas. Dice Jesús, estos son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción del dinero ahogan la palabra. Fíjate qué matización la del Señor. Son un tipo de corazón que sí, escuchan, pero están preocupados, o más preocupados por los afanes de la vida. ¿Los afanes de la vida qué es? Pues las cosas cotidianas. Casa, dinero, salud, hijos, familia, prosperidad, metas humanas. Hay que trabajar, hay que educar los hijos, hay que descansar, hay que viajar, hay que entretenerse, hay que prosperar. Y dice Jesús, es gran peligro porque estos afanes y la seducción de la riqueza, es decir, ha aprendido a hacer dinero, quiero más dinero, gran peligro, dice, de que esas preocupaciones ahogan la palabra de Dios. ¿Qué matización la del Señor? En la segunda disposición es el corazón, es superficial. Viene de dentro el problema, aquí viene de fuera, te va enredando, te va tapando, te va ahogando las preocupaciones. Más se entretiene, se deja seducir por los quehaceres cotidianos y todos los bienes de este mundo y no da fruto. No da fruto. Es un peligro. O sea, Jesús aquí nos advierte de un peligro también, además de que nos dice, puede haber esta disposición interna y por eso muchos no acogen a Dios, pero también en nosotros más o menos puede haber este peligro.
Y luego viene lo cuarto, lo sembrado en tierra buena. El que escucha y la entiende. ¿Ven? Lo opuesto a la primera disposición. Escucha y entiende, o sea, escucha y acoge. Ese da fruto y da 100, 60 o 30. Aquí fíjate, hay gradación, ¿no? Es decir, para nuestro Señor depende de nuestra generosidad también. Unos darán más, otros menos. Es lo que quiere decir. Aquí esta parábola es un cántico, ¿no?, a la providencia de Dios que siembra generosamente la semilla, porque la semilla es la misma. En las 4 disposiciones es el mismo sembrador, es la misma semilla, pero también, esa es la providencia de Dios, la generosidad de Dios, pero también es un canto al corazón generoso, que acoge y no se deja endurecer por el pecado, por el demonio, o no se hace superficial y es constante, es luchador, y también no se deja a seducir por los bienes de este mundo, sino que su corazón lo hace generoso y va produciendo según su generosidad, según su generosidad. Pidámosle a estos santos esposos, San Joaquín y Santa Ana, como a la Virgen también, como a San José, un corazón generoso para acoger la palabra, porque ahí, queridos hermanos, en ese acoger a Dios, cada uno de nosotros, ahí está el éxito de Dios. Ahí está el éxito de Dios. No está el éxito en grandes obras humanas. Está aquí dentro de cada uno de nosotros. Eso que es posible, porque cambiar la sociedad, la cultura es un trabajo archicomplicado y muchos no quieren acogerlo. Por eso nosotros sí. Podemos nosotros en nuestro corazón luchar con generosidad para acoger la palabra de Dios. Y en esa raíz, o desde esa raíz, viene toda la transformación del mundo. ¿Quién iba a pensar, queridos hermanos, que de esos 2 esposos, Santa Ana y San Joaquín, ellos estaban preparando el cambio decisivo del mundo? De ellos nace la Virgen María, tienen una niña santa, santísima, y de esa mujer humilde y santísima, que aparentemente era una aldeana, viene el Mesías, el Hijo de Dios. Y ni siquiera cuando el Verbo se hace carne, nadie se da cuenta, nadie, solo ella. Y ahí se estaba realizando el cambio del mundo. Ahí está la grandeza y el poder de Dios. Cuando se acoge la palabra, ahí es cuando se cambia el mundo. Cada uno podemos hacerlo. Le pedimos pues a estos santos que intercedan por nosotros para acoger con generosidad la palabra de Dios.